Aquí estamos conversando con don Danilo Villalta Loaiza. Él es licenciado en Ciencias Económicas con énfasis en Administración de Negocios. Durante muchos años fue director de Deloitte. Es experto en finanzas, en estados financieros, en impuestos. A propósito del paquetazo que se tramita en la Asamblea Legislativa, quiero preguntarle su opinión respecto del siguiente planteamiento e incluso que me diga si el planteamiento es correcto o no es correcto. El gobierno de Costa Rica se desfasa en sus gastos porque se excede, administra mal los recursos humanos, calcula unos aumentos de salarios que no puede pagar y lo que hace en lugar de corregir es pasarle la factura al pueblo costarricense en época de crisis. ¿Cómo califica usted esto? El gobierno de la República creo que falló desde el mismo año 2009 en que el gobierno estaba programando incluso una inflación baja de un dígito que no había podido lograr en muchos años y que al final en el 2009 logró una inflación del 4%. Pero adicionalmente a esto se le unió la crisis y el gobierno no fue capaz de rectificar en ese momento para que no se produjera un déficit fiscal. El déficit de ingresos corrientes sobre gastos corrientes del año 2009 ya fue de 230.000 millones de colones. No obstante en eso, para el 2010 el gobierno proyecta un aumento en sus gastos de un 26%. Y el año 2011 nos receta un aumento en gastos del 16%. Entonces es imposible, o sea, el gobierno es el que ha creado el déficit, porque tiene que tomar medidas, es decir, cualquier entidad que sepa qué es lo que va a pasar en el futuro, que eso, para eso se hace el presupuesto, se estima qué puede pasar en el futuro, no tomó las medidas correctivas a tiempo y entonces ahora tenemos un hueco en el presupuesto que es manejable incluso hasta con endeudamiento, porque el país tiene margen de endeudamiento, pero no endeudamiento ojalá para pagar gastos corrientes, sino endeudamiento para construir obra que tanto necesita el país y que con eso el gobierno podría reactivar la economía y hacer que el país salga más fácilmente de la crisis. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero con este ejemplo usted, don Danilo, nos está poniendo exactamente el dedo en la llaga. No es una falta gastar mal y pasar la factura. Es doble falta porque ni siquiera hacen una adecuación de la técnica para enderezar el gasto público correctamente, sino que pasan la factura de la fiesta, de la francachela o del desorden. Sí, definitivamente el gobierno nos está pasando la factura. Aquí hay dos cosas que el gobierno debería hacer, que es lo que ya hablamos. La reforma de la reestructuración del Estado, revisar toda esa lista de instituciones públicas, que es una interminable lista, que ahí se puede ver fácilmente en la Contraloría General de la República, todos los presupuestos que supervisa la Contraloría General de la República, y que si se hace una revisión a profundidad, muy posiblemente vamos a eliminar muchas de esas entidades y las funciones las vamos a asignar a otras. Y se va a seguir prestando un servicio igual, incluso, o mejor que el que se está prestando actualmente. Esa es la receta que debería aplicar el gobierno. Corregir, reformar, enderezar y ordenar. Pero ha hecho lo fácil, pasarle la factura a los demás. Costarricense, para el mal gasto y la corrupción, diga no al paquetazo.